Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verán. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de La Esquina del 6, aquí en la Extremo, la 96.1 FM del dial. Esta nueva semana en el programa ya número 76 de este podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián. Una semana un poco lenta en lo político podríamos decir, pero sí con momentos muy claves que vamos a analizar en este programa. Con alerta de tsunami, puesto a esta tragedia que se desató ahí por allá en la Polinesia, ¿no? En la isla de Tongo, en un volcán submarino que hizo explosión y que de alguna manera su marea nos tocó en las costas chilenas y ayer hubo una evacuación masiva en las playas. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, Jaime, acá estamos conectándonos a esta edición número 76 de este podcast radial. Agradecer a Radio Extremo que facilita la posibilidad de salir por la propia radio comunitaria Extremo Comunitaria. Y bueno, como tú señalaste, claro, con una sorpresa de alguna forma, no se pronosticaba que el tsunami fuera a golpear las costas en algún momento, se le miró en menos, pero poco a poco, de alguna forma, se empezó a ver los efectos de este tsunami en la Polinesia y que, bueno, nos tuvo con playas cerradas, con personas que intentaban ingresar a la playa, pero todo se revirtió. Se hizo escuchar de alguna forma las autoridades, la Armada, Carabineros, para que no pasara a mayores. De todo, hay gran aprendizaje después del 2010, ¿ya? Cosas que ocurrieron ese año por el terremoto del 27 de febrero, cosas que ocurrieron malas a nivel de emergencia y hoy en día vemos como nuestros celulares, no sé si te pasó a ti, Jaime, que tu celular se activó por la alerta de tsunami, así que por ese lado bien, hemos avanzado, esperemos que continuemos en esa senda. Creo que en la pregunta que tú me hacís, Sebastián, han trabajado bastante en mejorar este sistema de alerta temprana de fenómenos, ¿no? Que ocurren aquí en el país, ya sea terremoto, alerta de tsunami, por supuesto, incendio, evacuaciones, todo lo que es emergencias en general. Y lo han pulido bastante este sistema. ¿Y por qué te lo digo? Porque justamente a mí no me llegó ningún mensaje. Bueno, porque básicamente yo estoy acá en la zona interior de la quinta región, en Villa Alemana, y me imagino que se sectorizó en las ciudades costeras chilenas, y eso llama bastante la atención. Se nota que han pulido bastante el sistema. Después de lo ocurrido en la Antártica, Sebastián, ¿te acuerdas tú que hubo un terremoto en la Antártida? En el cual se activaron las alarmas en todo el país prácticamente, llegaron mensajes, la gente se asustó, arrancó de las costas también porque se hacía un anuncio de un posible tsunami y en realidad no debió haber pasado eso, sino que justamente la ONEMI reconoció que debió haber sucedido una alarma más sectorizada en el área de Magallanes, digamos, y en la Antártica chilena, las bases que se encuentran ahí estables todo el año, ¿no? Así es que se ve que han pulido el sistema, lo sectorizaron, pero sí, bueno, hay dos cosas que destacar, ¿no? Que uno es la cultura chilena que ha mejorado en torno a hacer caso a la autoridad y despejar las playas rápidamente y de forma relativamente ordenada. Cada vez se producen menos conflictos. Sí hubieron algunos, entrevistaban a la gente que, por ejemplo, estaba en Caleta Portales o en Viña del Mar,
donde se produjeron algunos choques por alcance debido a la desesperación de cierta gente, pero la mayoría no, ¿eh? La mayoría conscientemente abandonó el lugar, se retiró con tranquilidad a sus casas y se despejó bastante rápido la zona de playa, lo que habla muy bien de esta cultura, como dices tú, donde se ha estado aprendiendo y asimilando que existe el peligro constante en torno a cualquier emergencia como un posible tsunami, un temblor o terremoto, ¿no? Y en el que debemos buscar refugio, sobre todo en un país que tiene tantos kilómetros de costa. Es muy bueno eso, muy bueno. No sucedió lo mismo, por ejemplo, en Perú, Seba. No sé si viste tú las imágenes donde justamente fallecieron 2 personas, puesto que un auto fue arrastrado por el mar que se salió en un lugar de Perú. Entonces ahí, bueno, ahí se nota una diferencia, ¿no? Sí, sin duda hay una diferencia con respecto a Perú. Sí vi algunas imágenes, Jaime, hay que señalar de que existió un efecto mayor, aunque acá en nuestro país sí también hubo un efecto importante en algunas zonas, por ahí vi unas personas que quedaron aisladas en Orcón, cosa que me llamó poderosamente la atención. Y bueno, espero, no han hecho noticias con respecto a estas personas de Orcón que le haya pasado algo lamentable, solamente el susto, al parecer. La verdad no le hice seguimiento a esa noticia, pero bueno, lamentable lo que pasó en Perú. Eh, con saldo de muertos, que eso es lo más perjudicial. Sí, bueno, de todas maneras, igual como siempre pasa, hay gente que reclama igual, incluso encontraron que había sido un poquito exagerado esta alerta, pero después del 2010 aprendimos, yo creo, la gran mayoría, que es mejor ser precavido, ¿no? Y justamente también se han hecho también algunos ensayos o simulacros en cuanto a tsunami, entonces creo que de alguna manera la gente ha ido internalizando la manera en que se deben efectuar estas evacuaciones. Y eso es muy bueno. Así que a seguir haciéndolo, ¿no? Ese yo creo que es el llamado, a seguir haciendo estos simulacros que no se pierdan en el tiempo, puesto que en cualquier minuto puede suceder cualquier evento sismológico mayor o incluso una erupción y no estamos exentos de eso, porque en Chile, con tantos kilómetros de costa, como dije antes, existen también volcanes submarinos, aparte de la gran cantidad que tenemos en la cordillera de los Andes. Así que muy bien por ese lado, así que debemos seguir por ese camino. Pero Seba, en este podcast en el que hablamos más del tema político, tuvimos un episodio durante la semana con el que queríamos empezar a conversar, que es la visita del presidente electo Boric a la ENADE, este encuentro empresarial donde fue recibido por un par de personajes que habían estado en la polémica. Bueno, uno más en el tema de la campaña y otro personaje como la presidenta del Senado, que se le había filtrado un audio por ahí, se quedó un micrófono abierto y le salieron algunas palabras que tal vez no fueron las más adecuadas. Jaime, hay que señalar de que hubieron y existieron varios memes con respecto a este abrazo que se dan. Jimena Rincón, de alguna forma, con un brazo extendido, con un cuchillo por detrás, pegándole una puñalada. Y bueno, lo que más causó de alguna forma comentarios fue: vamos a tomar palco. Al día siguiente o los días siguientes, diferentes personalidades del mundo político hicieron eco de estas palabras, también de alguna forma algunos señalando algunos partidos políticos que no iban a tomar palco como el PPD, sino se iban a comprometer de lleno en el próximo gobierno de Gabriel Boric. Así que causó bastante comentario estas frases que fueron sacadas al aire por un micrófono abierto. Sí, frases que hay que analizar también, Sebastián, ¿no? De detenerse un poquito y tratar de ir un poco más allá de lo que está diciendo la persona, ¿no? En este caso, el tomar palco significa dejar que las cosas pasen y de alguna manera no intervenir en las discusiones que tal vez se generen en este Congreso que va a estar tan dividido.
Esto quiere decir que lo más probable es que un sector de la democracia cristiana se dedique tal vez a hacer este ejercicio que es como el de votar, abstenerse, ¿no? Abstenerse de las votaciones. Lo que muchas veces es votar en contra. Así es que yo creo que a eso se refiere, ¿no? Si empezamos a escarbar un poquito más, lo más probable es que la posición de la DC sea esa. Una DC que en estos días está en procesos de eleccionario, ¿no? Por su nueva mesa directiva. Y por ahí, si uno analiza los nombres que estaban postulando, parecieran haber algunos aires de renovación. Em, yo no sé, Sebastián, la verdad es que la democracia cristiana siempre es como difícil de diagnosticar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Difícil de diagnosticar. Está el sector de Yarna Proboste, de Carmen Frey, que uno podría decir que es un sector más progresista, ¿ya? Dentro de la DC, un progresismo más, como podría ser la DC, ¿no? A la antigua, ya más conservador, pero progresismo de alguna manera, ¿ya? Eh, y por el otro lado tenía el sector más colorín, que es el sector netamente más conservador de la DC, ¿no? Incluso con mucha cercanía a lo que es Renovación Nacional. Eh, Así es que va a estar cuático eso, ¿no? Cuando salga la nueva mesa directiva y cuáles van a ser sus pasos en el Congreso, ¿ya? De hecho, al poco tiempo vimos ahí un almuerzo, me parece, de Boris con Carmen Frey, entonces, como tratando de estrechar algunos lazos, esas conversaciones que van por aquí y por allá, y vaya que es llamativo de esa parte. No, no sé cómo tú veis esa relación que se pueda producir ahí en el Congreso entre la DC y el presidente electo. Bueno, está claro, Gabriel Boric, que no cuenta con mayorías en el Congreso, entonces toda alianza puede ser beneficiosa. Ahora, la democracia cristiana es un partido que ha diezmado su participación política, su influencia, su poder, de alguna forma, en el gobierno, en el Congreso y en distintas instancias. Solamente hay que recordar que solamente tiene un representante, el expresidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín, en la Convención Constitucional, prácticamente solo frente a 153 constituyentes, con poca capacidad de maniobra, prácticamente sin dar declaraciones, se le escucha poco y nada. Y bueno, la democracia cristiana está en una situación bien complicada, bien alicaída, y por la cual de alguna forma todos estos diálogos, todas estas conversaciones, todos estos trascendidos de alguna forma pueden tener repercusiones importantes en este partido a la hora de buscar alianzas para mantenerse o sobrevivir o dejar de tener influencia nacional. Entonces, las palabras de Jimena Rincón de alguna forma no posibilitan, no ayudan de alguna forma a su colectividad, aunque digámoslo también, Jaime, hay que reconocer que la democracia cristiana es un partido que siempre se ha caracterizado por ni siquiera estar a la izquierda ni a la derecha, sino que rompen supuestamente con esta lógica y se calzan al centro, y muchas veces no sabemos cuál es su ideario en este tiempo y lugar donde hay que tomar posiciones. Así que, bueno, hay una discusión importante a la interna y mucho de lo que se diga va a quedar determinado de alguna forma por quienes van a tomar las riendas de este partido que viene de alguna forma con complejidades a la interna. Y otra de las complejidades, grandes complejidades que tiene Gabriel Boric también es formar una coalición con tantos grupos, tantos archipiélagos de alguna forma que existen, y cómo de alguna forma se genera la política, ¿no?, que tiene que llevar adelante, cómo se va constituyendo. Por ahí se hablaron de algunos anillos, se han tirado propuestas, pero hasta el momento muy poco se ha ido fijando. Por ahí solamente hemos conocido quién va a ser, quién lidere su
por decirlo así, su jefe político al interior del gobierno, pero más que eso no se ha sabido. Sí, y otro que lo recibió Sebastián fue Juan Sutil, ¿no? Em, que estuvo muy en contra de sus posturas en la campaña. Bueno, todos sabemos más o menos cuáles son las posturas de Juan Sutil. Y bueno, de alguna manera tuvo un discurso un poco más conciliador en esta pasada, eh, hablando acerca de ser un empresariado más partícipe, ¿no? Y que coopere con el gobierno entrante. Esperemos que sea algo más allá de bonitas palabras. Pero de todas maneras, Sebastián, yo creo que lo importante acá a destacar es como lo que fue el centro de este discurso de Gabriel Boric, donde básicamente lo que propone es que todo cambio y toda mejora que pretenda este gobierno, pero básicamente el tema de los cambios y las transformaciones, ¿no? Es una palabra que rebota por los pasillos de ahí, de este mundo empresarial, ¿no? Debería ser con diálogo, un diálogo amplio, sin exclusiones, como él dice, y por supuesto la palabra que más trató de recalcar es la gradualidad. Y por supuesto una palabra que ocupan mucho, ¿no? Desde la Concerta, que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Se supone que eso es uno de los logos del Chile político, ¿no? Eso de cuidar la billetera es un tema de Estado. Eizaguirre, ¿te acordás que lo nombraba mucho? Y de ahí para atrás, o sea, siempre como los ministros de Hacienda han hablado acerca de esto, de cuidar la billetera, de la responsabilidad fiscal, de no endeudarnos en demasía, de pagar nuestras deudas y, digamos, heredar un gobierno de alguna manera sin deudas al próximo gobierno que llegue, ¿ya? Cosa que va a ser muy difícil puesto que la deuda internacional, la deuda externa, perdón, eh, ha estado creciendo en el último tiempo, en los últimos gobiernos de la Concertación y los de Piñera también ha tenido que el país endeudarse para cubrir eh, algunos temas sociales, pero sobre todo lo que ha pasado ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Ha implicado bastante gasto para el Estado y de hecho este año se ha recortado bastante lo que es el presupuesto para la República y para todo. Entonces, va a ser un tema difícil esto de la responsabilidad fiscal en este primer año, por lo menos, del gobierno de Boric. Vamos a ver qué pasa en el segundo año, ¿ya? Y el tema de la gradualidad yo creo que tiene que ver con, claro, con todo esto que está pasando con las transformaciones, ¿no? Que les resuenan mucho al empresario. Si al empresario no le gusta como la incertidumbre, ¿no? Eso genera poca inversión. Eh, Así es que, ¿qué veis tú de estas palabras principales que tocó Boric en el discurso? Bueno, de partida, algo que me llamó la atención fue el hecho de que parte con un poema que hace referencia también a la ciudad de Punta Arenas, un poema de Enrique Lin. Eso fue bastante como llamativo en su inicio, su alocución. Por otra parte, bueno, más que nada, eh, ya un poco saliéndose de la campaña, lo que ya tú has señalado, Jaime, que de alguna forma es enunciar que estos cambios van a ser con gradualidad, que van a ser con diálogo amplio y sin exclusiones, de alguna forma. Eh, Otra de las declaraciones también que fueron señaladas en el discurso, y cito textual, dice: probablemente algunas personas pueden haber pensado de que esa referencia a la gradualidad y la responsabilidad fue un discurso de campaña. A mí la verdad, estas discusiones que se dan entre algunos analistas en medios de comunicación de cuál Boric es, el de primera o segunda vuelta, y él dice, señala, terminando esta locución: soy el mismo. No la tiene difícil para nada. El grupo empresarial es un grupo duro, un grupo que tiene de alguna forma una mirada economicista, sin lugar a dudas. Pero también creo que hay que saber leer también
y ahí está como la dificultad por dónde entra a hacer los cambios Gabriel Boric. ¿Cuál va a ser su carta de navegación? ¿Cuáles son los puntos de alguna forma en los cuales va a señalar qué actividades va a ir partiendo? Tiene grandes temas, ya no son para nada fáciles de resolver, son muy complicados, pero por tan producto de varios factores, la estrechez de mirada con respecto a las modificaciones o cambios que se debían hacer. Algunos de los empresarios deben estar pegándose puñaladas de alguna forma por la propuesta que lanzó Bachelet por el cambio constitucional, que mirándolo con la luz del tiempo quizá sea más conveniente para ellos, pero la verdad eh, no se abrió un sector importante del mundo de los empresarios y del mundo político también, que no quisieron cambios y bueno, ocurrió lo que todos sabemos, el tema del estallido social, y ahora estamos en una situación en la cual al menos estos diálogos son necesarios, pero sin lugar a duda hay que quebrar huevos, o sea, hay que de alguna forma mover estantería, mover cómo de alguna forma el Estado hace ingresar nuevos recursos, los asigna y bueno, parte importante de todo esto tiene que ver con el mundo de los empresarios, así que es un diálogo amplio, por decirlo así, de respeto, pero al parecer se da con cierta resignación de parte del mundo del empresario. Por ahora, cierta resignación. Veremos lo que ocurre más allá. Por ahí hay algunas voces eh, que hacen un llamado a que los empresarios de alguna forma boicoteen, que voten las modificaciones o las propuestas de Boric. La verdad, no creo que vaya por ahí el asunto. Hay que hacer modificaciones importantes. Ya hemos visto cómo la acumulación de privilegios le ha hecho mucho daño. Ciertos grupos económicos que están de alguna forma cayendo en colusiones, directores de ciertas empresas con información privilegiada hacen cosas que están mal desde el punto de vista económico por la información privilegiada que tienen, entonces hay que entrarle de lleno a todo esto. Bueno, yo creo que una de las principales preocupaciones ahora, así como a la vuelta de la esquina de los empresarios, tiene que ver con dos cosas que el mismo Boric se ha referido el último tiempo, ¿no? Que es, uno, el tema de la reforma tributaria y segundo, el tema del sueldo mínimo. Y el otro, bueno, podríamos agregar el tercero, que es como el tema de la cantidad de horas de trabajo a la semana, ¿ya? Hay una reforma tributaria que pretende hacer una mayor recaudación fiscal, y entre ellos está por ahí un subproyecto que es el impuesto a los súper ricos. Después tenemos el tema de subir el sueldo mínimo al umbral de los 400.000 pesos. Y por último, el tema este de las 40 horas, este proyecto ícono también de esta bancada joven del Congreso, ¿no? El proyecto de Camila Vallejos. Así es que todos estos temas han despertado las suspicacias del mundo empresarial, por supuesto, no lo reciben con muy buenos ojos, pero sí por ahí también han habido voces de que es aceptable en la medida de que sea progresivo, ¿ya? Em, Así es que yo creo que sí se pueden estar tejiendo algunas redes para hacer de estos, la manera en que se van a ir metiendo estas leyes en el Congreso, sea por lo menos de una manera paulatina, no todas de una, sino que de una manera paulatina, que sean discutidas y que se busque tal vez incluso poder mejorarlas, ¿no? Al final yo creo que son cosas que van a suceder. De un tiempo a esta parte la inflación ha estado subiendo bastante, así es que cualquier mejora que se haga a la base, al sueldo mínimo, es importante para gran parte de la población.
si no se torna un país demasiado invivible. Lo hemos estado viendo con el tema de la pandemia, donde han tenido que surgir bastantes ayudas de parte del Estado. Así es que finalmente tienen que generarse leyes que garanticen un piso de sueldo que haga tangible la posibilidad de vivir bien en este país. ¿Ah? Ese es el tema, ¿no? Porque las ayudas estatales no pueden ser para siempre. Entonces, de alguna manera hay que ir encontrando ese equilibrio, ¿no? Entre el aporte fiscal, el mundo privado y finalmente el trabajador. Así es que yo creo que ahí está el tema por lo menos principal al cual Boric se va a tener que empezar a enfocar, ¿no? Por lo menos en sus primeros meses en el gobierno. ¿Tú qué me querías decir algo, Seba? Antes de irnos a un corte musical, ya, porque no estamos Sí, pasando un poquitito el tiempo. no, para complementar, aunque sí hay que reconocer que han sido exitosos eh, este conglomerado ganador de de la elección, como es el Frente Amplio y a la cabeza de Gabriel Boric. Hay que reconocer que han sido exitosos en muchas de las propuestas. Bueno, el hecho de haber llegado ya al gobierno, haber de alguna forma derrotado a la concertación y derrotado a la derecha también en las elecciones, habla de que es una generación potente y de que tiene de alguna forma bastante tracción como para poder, o podría, en la eventualidad, poder hacer las grandes transformaciones tan necesarias para este país. Y como quizás punto más relevante quizás es todo su despliegue que tiene en el Congreso. Ahora, habrá que ver, hay que analizar, hay que revisar cómo lo podrán hacer con, con unas bancadas propias mucho más débiles, pero bueno, se ha caracterizado como exitosos a la hora de proponer proyectos de ley y llegar a acuerdos. Así que todo estará en el intertanto de cómo se desenvuelven. Es muy probable que partan por lo fuerte, por lo que más genere ruido, pero bueno, si no, las cosas se tienden a diluir y vamos a seguir en un loop eterno sin poder cambiar y ya, y si no es esta posibilidad que vendrá después. ¿Quién podría tomar las riendas de estas transformaciones tan necesarias? Así es. Ahí yo creo que eso también hace ruido en el mundo empresarial, ¿no? Creo que también les hace ruido que es ahora o nunca. Se tienen que hacer cambios, gradual, pero se tienen que hacer cambios, sí o sí. No pueden quedar las cosas como están. Nos toca irnos a una pausa musical, Sebastián, y decirles a todos que están en sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, en este podcast radial que es La Esquina del 6. Vamos a esa pausa musical y luego seguimos conversando.
estamos de vuelta acá en la esquina del 6. En la Radio Extremo, están sintonizando la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. www.radioextremo.cl es su página web y su Facebook es Extremo Comunitaria. Está el WhatsApp del Extremo para que manden mensajes de corte gratuito, avisos de ventas, arriendos y actividades. Se pueden enviar audios y textos al más 569 7257 6385, el WhatsApp de la Extremo. Oye, y a nosotros nos pueden seguir en nuestros canales en internet, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6, en YouTube y en Spotify. Ahí estamos subiendo cada cierto tiempo los programas. Hay varios ahí que pueden escuchar y oír bastantes voces a las que entrevistamos. Ya estamos en el programa número 76, Sebastián, y lo otro que íbamos a conversar de lo que pasó esta semana tiene que ver con esta licitación del litio que quedó coja. Vamos a ocupar un apelativo, un dicho popular, ¿no? Quedó coja la licitación del litio porque finalmente un gobernador de la región de Atacama llevó a la Corte de Apelaciones esta licitación que ya se había otorgado, ¿no? En favor de una empresa china y una empresa nacional. Cosa llamativa, puesto que en voz del ministro Jovet, esta licitación cumplía con todas las normas legales, transparentes, así es que no debieron haber habido problemas, estaba como todo enfilado, ¿ya? Pero sí despertó y generó mucho ruido el tema de que fuera este gobierno saliente quien licitara estas cuotas de extracción de litio, ya comprometiendo de alguna manera un recurso mineral que es muy estratégico para el país, lo que generó la controversia, como les decía antes, con los partidos de la oposición, que en una comisión que iba a tratar este tema justamente en el Congreso, decidieron retirarse y dejar abandonado al ministro, puesto que además llegó prácticamente una hora tarde. ¿Qué te parece, Seba? Bueno, todo muy crispado con respecto a lo que está pasando con las concesiones de extracción de litio, de litio, perdón, que representan el 1%, pero sin lugar a duda es relevante porque es un recurso no renovable, se extrae y la idea de alguna forma es que esa extracción de este mineral, el cual Chile es rico eh, en este material que es muy apetecido. eh, bueno, ahí Jaime me corrige que es el 4% de toda la reserva, eh, y en la cual es muy apetecido producto de su utilización en las baterías y en la electromovilidad tan ampliamente pullada por empresas como Tesla u otras que están caminando hacia la electromovilidad. Se presentaron, Jaime, algunos recursos de protección con respecto a esta situación de el litio, la licitación. Algo que llama mucho la atención es la judicialización de este proceso de licitación y entendiendo de que muy probable que no puedan prosperar estos recursos de protección porque la figura del presidente tiene amplias atribuciones para poder de alguna forma llevar a cabo esto, está dentro de su competencia, ¿ya? De sus atribuciones que la Constitución le confiere, pero sin lugar a duda que se haya presentado, además de en la Corte de Copiapó, se presenta otro en la Corte de Antofagasta, más bien viene un poco a eh, quizás contaminar, viene un poco a hacer ruido con respecto a esta licitación y la necesidad
de contar con una empresa nacional del litio. Algunos sostienen de que no sería necesario contar con una empresa nacional del litio, producto de la mala gestión, podríamos decir, de algunas empresas estratégicas en nuestro país, y nuevamente veríamos cómo se mal utilizan fondos, bueno, la típica acusación muchas veces que se hace, pero por otra parte también vemos y somos espectadores de licitaciones a empresas con situaciones que rayan de alguna forma en la escasa honestidad, con chanchullos por detrás, o sea, de alguna forma, eh, una situación que a todas luces también es muy cuestionable. A diferencia quizá de lo que puede ser la iniciativa de levantar una empresa nacional, la cual obviamente sigue ciertos conductos regulares para ir ordenando toda esta situación del litio y quizás buscar en un tiempo más quizá una pequeña industrialización con respecto a este proceso, no solamente vender productos base o sin mayor producción. Eh, bueno, volviendo un poco al tema, el Tribunal de Copiapó eh, acepta de alguna forma esta recurso de protección, lo que busca de alguna forma y detiene el proceso de licitación. El recurso de protección fue presentado por el gobernador de la región de Copiapó, y por otra parte también algunas comunidades indígenas también hacen ver que han sido vulnerados sus derechos con respecto a la potestad de alguna forma o los inconvenientes que caerían en esta extracción del litio. Algo que debería haberse trabajado quizá con mayor tiempo, quizá en otro momento, se viene ahora en el mes de enero cerrando este tema. El gobierno tenía hasta el 14 de enero para poder hacerlo. Bueno, deja un poco en un pie forzado, con una incomodidad al Congreso también, puesto que viene un receso ahora en febrero. Gabriel Boric asume el 11 de marzo, y la verdad quizás se eligió el peor momento para hacer este tema de la licitación, bastante bajo 5, 4, 3, no sé cuántas llaves, bastante escondido, y hay que señalar que es posible que también por debajo también haya algunos arreglines que se irán investigando y que con el tiempo quizás vayan a salir a la luz pública, porque todo esto huele un poco a podrido, ¿no? Huele bastante a podrido. Y ya cerrando de alguna forma este gobierno tan cuestionado en el tema económico y de abusos y de situaciones que rayan en la locura, podríamos decirlo, de este presidente, que lo único que ha hecho es llenarse los bolsillos cada vez que puede con información privilegiada. Bueno, eso último que dices es lo que ha estado más en la palestra, el tema político, ¿no? Pero yo quiero detenerme en el tema estratégico, Seba, creo que la semana pasada ya lo comenté, que es importante y es un tema país, el qué hacemos con este recurso mineral, y por sobre todo la posibilidad de que exista algún tipo de monopolio, ¿no? Al momento en que se le entrega parte de esta concesión a una empresa de origen chino. China produce litio, pero más que eso, en realidad ellos lo que hacen son procesos de manufactura, ¿no? Es un país industrializado a esta altura, muy industrializado. eh, Producen baterías, producen autos eléctricos y producen una infinidad de elementos mecánicos, ¿cierto? De todo tipo de elementos electrónicos
que hacen uso de estas baterías, lo cual es una sinergia completa en el proceso industrial y la manera en que se le agrega valor a este mineral. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más probable es que de alguna manera, en un futuro no muy lejano, este país pueda manejar los valores, el precio de este mineral de una manera bastante, podríamos decir, unilateral, ¿ya? Cosa que ha pasado en el pasado con otros commodities, ¿ya? Incluso podríamos decir que parte de la manera en que se maneja el precio, por ejemplo, del cobre, ya este commodity tan importante para nosotros, es la manera en que China genera stock y sobrestock del mismo, ¿ya? Lo cual genera que el precio del cobre baje introspectivamente o suba en el caso de que los stocks en China bajen y necesitan incorporar mayor producción chilena a sus fábricas de manufactura. Imagínate qué pasaría si es que ellos además tienen una inversión muy importante en la generación o la extracción de litio en nuestro país, ¿ya? En el norte de Chile. Podría darle una ventaja estratosférica versus otros competidores que produzcan litio, ya que podrían de alguna manera ellos manejar la producción del mismo. Y con esto inferir en el precio de este commodity a nivel mundial. La verdad, mi postura es que lo encuentro eso demasiado peligroso. Creo que es una posibilidad muy cierta de que se genere un monopolio en torno a este mineral y creo que es necesario que de alguna manera, si es que se le va a otorgar algún tipo de concesión de explotación de litio a alguna empresa china, sea de alguna manera más acotado, ¿ya? Esta posibilidad y que las inversiones sean más fuertes tal vez de otros países extranjeros o, en su defecto, una empresa nacional del litio que pueda extraer este mineral, ¿ya? Y competir en el exterior en la exportación de este concentrado de litio o creo que se exporta de manera líquida, no estoy muy seguro en esa parte técnica, pero es importante que la participación chilena sea tan gravitante como la empresa nacional del cobre. Es necesario eso porque de alguna manera podemos también tener participación en el valor de este producto y no depender de lo que digan otros países extranjeros en torno al valor del producto, ¿ya? Entonces, si no, vamos a digamos que esta tajada tan necesaria en la parte monetaria, ya en el retorno de dinero para el país, no va a ser buena y vamos a perder la oportunidad de esta riqueza que se genera en este país, ¿ya? Y que también tiene tantas externalidades, como por ejemplo la depredación del salar de Atacama. Mucha gente parece haberse olvidado del impacto que han tenido empresas como SQM o Albert Marley en este salar de Atacama tan hermoso, ya tan turístico, porque está a un par de kilómetros nomás de San Pedro de Atacama, del Valle de la Luna, ya incluso de lagunas, por ejemplo, donde anidan aves como los flamencos, ¿ah? Que son atractivos turísticos de nivel mundial que tenemos acá en este país y que las comunidades se han visto muy afectadas. Entonces, parecen todos estar enfocados en lo estratégico que es el litio, pero también hay que pensar en las externalidades. Por lo mismo, cada movimiento que se haga tiene que ser muy estratégico para también poder manejar este factor, el factor medioambiental, ¿ya? Hemos visto, por ejemplos anteriores, que empresas extranjeras no han tenido muy buena llegada con las comunidades y las externalidades de sus procesos han impactado de sobremanera. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Obviamente teniendo tal vez inversiones chilenas o una empresa nacional del litio que permita generar estándares de calidad en torno a la extracción de este mineral, Seba. Eh, así como tú lo señalas, Jaime, hay muchas externalidades, hay muchas cosas que hay que revisar como país, como nación, con respecto al tema medioambiental, al tema
de los pueblos originarios también respecto a la extracción de este mineral tan apetecido y tan costoso también, que se ha vuelto como materia prima para la generación de distintos dispositivos a la hora de utilizarlo en la tecnología. Es una situación que, que a todas luces, o sea, sin ser así como estar inmerso en estas discusiones, se necesita de alguna forma una política más de Estado con respecto al litio. No es llegar, creo que, y lanzar concesiones que duran 30, 40 años, muchas veces, y en la cual los recursos que retornan de esta extracción son muchas veces tan pocos como se extraen y se hacen de una forma totalmente fraudulenta y hasta el altura no deberíamos por qué aguantar que este recurso que no tiene de alguna forma una renovación se extrae de esta forma con esta estrategia. A mí me parece cuestionable y en la cual veremos cómo continuar estos recursos de protección, o sea, que hayan dos recursos de protección en distintos lugares, tanto Copiapó como Antofagasta, vienen a darle un poquito más de polémica a esta licitación, eh, pero sin duda alguna, sin lugar a duda, el tema del receso parlamentario, el presidente también, que muchas veces toma vacaciones también en febrero, va a dejar una pausa difícil quizás de sortear y en la cual estas situaciones se dilatan tanto para que queden en esta situación en la cual después no se puede nada revertir. Y si se revierten, hay consecuencias en los tribunales de justicia internacionales que tienen un costo tremendo para nuestro país. Así que, Jaime, una situación que se pensó. Hay un acta también, ahora sale el ministro de Energía también señalando de que el gobierno entrante también está un poco al tanto de lo que ocurrió, que hay un acta de por medio, pero bueno, el asunto en la misma ENADE también Boric señala de que no está muy de acuerdo con esta licitación, pero bueno, veremos lo que irá ocurriendo. Esta es una noticia totalmente en desarrollo y esperemos que las cosas tiendan a cambiar. Esperemos que, como dices tú, de alguna manera se cambie este proceso, o por lo menos el enfoque hacia estos procesos, porque es un tema mayor, ¿no? A futuro. Hemos avanzado, sí, es cierto, en normas medioambientales, pero es necesario que se apliquen, que tengan una aplicación real en el mundo real, ya que no sea solamente el factor económico el que prime, sino que también se estudie todos los costos y beneficios de este extractivismo que llevamos ya más de un ciclo en este país y que recordar siempre que son recursos finitos y que también las tecnologías a nivel mundial van cambiando, entonces también puede quedar el recurso obsoleto como pasó con el salitre. Así que a tener mucho ojo ahí, creo que es importante que todos revisemos qué es lo que está pasando y no solo quedarse en el factor político, que es como para donde ha apuntado los medios en el último tiempo, ¿no? ¿Ah? La reacción del mundo político. Hay que ir un poco más allá y pensar en la parte de la estrategia. Seba, estamos llegando ya al final del podcast, en este episodio ya número 76, así que nos vamos a estar viendo en una próxima emisión de este podcast radial que es La Esquina del 6, acá mismo en la radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Péguense una vuelta en su página web www.radioextremo.cl. Ahí está su reproductor web, lo pueden escuchar en cualquier parte del país o del mundo incluso. Y su Facebook Extremo Comunitaria. Los dejamos en sintonía del Extremo, en su muy buena compañía. Y nosotros nos despedimos hasta una próxima emisión de este podcast, La Esquina del 6.
Chao, Seba, nos estamos viendo. Chao a todos. Chao, Jaime.